El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, mucho para reflexionar sobre lo que nos deja el resultado electoral del día de ayer. Estamos hablando de 4,82% de diferencia de el virtual presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto del candidato Andrés Arauz. Eso equivale a una diferencia de 415,156 votos. Así ha ganado Lasso esta elección. Ariana Tanca nos atiende telemáticamente desde la ciudad de Guayaquil. Ella es politóloga. ¿Cómo le va, Ariana? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar esta mañana tan especial con ustedes. ¿Especial por su cumpleaños o por el resultado electoral? Déjeme saludarle porque sé que hoy es su cumpleaños, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo creo que las dos. Una linda manera de recibir los 28 años. Correcto. Joven politóloga Ariana Tanca, que nos acompaña hoy. Leamos el resultado electoral. ¿Por qué termina ganando Lasso? ¿Por qué termina perdiendo Andrés Arauz? Empecemos por ahí, Ariana. Bueno, yo creo que Guillermo Lasso definitivamente le dio un giro a su campaña. Él escuchó todas las críticas y todo lo que se tenía que hacer para ganar la segunda vuelta, y creo que lo hizo. Y en esta segunda vuelta definitivamente fue una campaña mucho más centrada con los ciudadanos, mucho más centrada en sus necesidades, mucho más, lejos de hacer una política tradicional, que eso es lo que los electores pedían tras la primera vuelta, que lo vimos clarísimo con presidenciables como Yacu Pérez o Javier Herbas. Y se trabajó en función a un objetivo y se cometieron la cantidad mínima de errores. Por el lado de la candidatura de Arauz, yo creo que tras la segunda vuelta no logra hacer esto, no logra, ponerle un norte a su campaña, y por eso vimos diferentes estrategias, ¿no? Vimos por un lado el intento de campaña sucia, no funcionó, vimos un intento de hacer un llamado a campaña limpia, no funcionó, mucho desorden, ¿no? Y también yo creo que el tema de Rafael Correa es una bendición y una maldición. La bendición porque le dio de entrada asegurado 1/3 de los votos, sin embargo vimos que no fue suficiente, y trabajar por esos votos que no le dieron en primera vuelta definitivamente es alguna tarea que no cumplió, y que Guillermo Lasso pasó de tener el 20% a tener el 52% de los votos, que es algo majestuoso, ¿no? Sin embargo, yo creo que ganar es una cosa y ahora gobernar es otra, y esta es la parte más crítica de estos nuevos 4 años que se vienen encima. Antes de hablar de los 4 años que se vienen encima, porque evidentemente hay que ver los retos que va a tener el nuevo presidente de la República, Lasso efectivamente alcanza cerca del 20% de la votación en la primera vuelta electoral. ¿Quiénes votan por Lasso en esta segunda vuelta? ¿Fueron los indígenas? ¿Fueron los votantes de Yacu Pérez? ¿Fueron los votantes de Javier Herbas? Finalmente, el grueso de esa votación de los dos que se convirtieron en actores políticos claves en la primera vuelta y que entre ambos sumaron el 35% de los votos, ¿terminaron siendo esos votos los que le dan la victoria a Lasso? ¿Ariana? Definitivamente, lo vemos muy claro, en la Amazonía, que los votos en su mayoría los gana Guillermo Lasso. Y yo creo que esto lo veíamos venir porque dentro de la CONAIE está un poco fraccionado este tema, ¿no? Pero finalmente se decidieron por, en su mayoría, Guillermo Lasso. Yo también creo que la virtual alianza entre Andrés Arauz y Vargas complicó un poco el panorama para el candidato Arauz. Vemos que en la sierra lo domina Guillermo Lasso, la costa la sigue dominando el candidato Andrés Arauz, pero esto no fue suficiente. Yo sí creo que en la segunda vuelta Guillermo Lasso cumplió y logró hablarle a esos electores que no lo eligieron en primera vuelta, y lo hemos visto con sus mesas de diálogo, lo vimos que asumió diferentes compromisos que las personas querían escuchar, por ejemplo, que de hecho no se reduzca el presupuesto para la ley de prevención de violencia de género, algo que en la primera campaña pasó desapercibido, pero en la segunda de hecho asume un compromiso. Se reunió con deportistas, asumió un compromiso, y yo creo que estos gestos de asumir compromisos es algo que el electorado está buscando, ¿no? Que de hecho los políticos escuchen y asuman compromisos que luego, por supuesto, nosotros lo podamos fiscalizar, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.
Ahora bien, primero quiero alertar a la audiencia, ya recuperamos la señal de radio, ya estamos con la 89.7 FM estéreo en Pichincha. Todo bien, ya solucionamos el problema técnico porque solamente estábamos por medios virtuales y por internet. Ya estamos con nuestra señal de radio acá en la provincia de Pichincha, en 88.5 en Manabí, en 97.5 en Esmeraldas. Gracias por su generosa sintonía. Para quienes están preguntando, ya estamos con nuestra señal al aire y también seguimos en Santo Domingo de los Táchilas, justamente con la señal de Majestad Televisión y también en el canal 3 del sistema TVNet. Ahora bien, Ariana, y aquí viene la pregunta que yo no sé si tiene respuesta. La gente que termina votando por Lasso, que votó en la primera vuelta por Yacu Pérez o por Javier Hervas, y que termina votando por Lasso, ¿lo hace a favor de Lasso o lo hace en contra de Arauz? Porque digamos, esta también es una discusión que hay muchas veces se da, ¿no? Termino votando por Lasso no porque cree en las propuestas de Lasso, sino porque no quiero votar por el correísmo. Ya no quiero votar por Arauz. Esto es así, esto ocurrió así. ¿Cómo leemos eso, Ariana? Yo creo que una parte es huyendo del correísmo, pero otra parte, de hecho, sí logró conocer las propuestas de Guillermo Lasso, pero incluso votando anti-correísmo o anti-algo, también nos muestra que estamos a favor de que queremos una sociedad un poco más democrática, más libre, sin miedo, y que de alguna u otra forma ven esa opción en Guillermo Lasso. Por la razón que sea, así huyendo del correísmo, lo ven a Guillermo Lasso como esta opción, ¿no? Pero definitivamente yo creo que incluso esos votos son muy importantes porque el voto no te debe hacer militancia de un candidato, y yo creo que el hecho de hacer este razonamiento de no creo al 100% en sus propuestas, pero veo en él la capacidad de hacer mejor las cosas que su contrincante, porque me da miedo el proyecto político del otro contrincante, yo creo que nos hace una oposición bastante seria, bastante leal en el sentido de lo que se tiene que hacer como la ciudadanía y desde la oposición, que es fiscalizar todo aquello que nos prometieron en campaña, ¿no? Entonces, cualquiera que haya sido finalmente la razón del voto, yo creo que debería traducirse en una fiscalización constante, porque ¿qué es lo que pasó en los primeros años del correísmo? Todos los que votaron, o una gran mayoría de sus votos, que por las razones que sea, y aquí no vamos a juzgar a nadie por su voto, pero muchos simpatizantes finalmente se convirtieron en militantes y nunca hubo esta capacidad de autocrítica interna sobre los errores muy, muy graves que se estaban cometiendo, y al punto que en algunos casos lo justificaban. Y eso nunca es bueno, porque los votantes o los electores, los ciudadanos, debemos ser críticos con el poder, ¿verdad? Entonces yo creo que estos votos, así hayan sido anti algo, son una muestra de madurez política y son una muestra de que de hecho podemos hacer mejor las cosas desde la ciudadanía. Podemos decir, a mí me parece súper odioso esto que le voy a preguntar a Ariana, pero muchas veces en el ejercicio de la política está ahí en el imaginario de la gente, ¿no? La gente dice, hay un país partido, Lasso ganó con 4,5 millones de votos, pero hay 4 millones y pico de gente que votó por Arauz, eso implica que tenemos un país partido. A mí me parece súper odioso decir eso, ¿no? Porque al final termina siendo una victoria, y cuando Lasso se posesiona el 24 de mayo, tendrá que gobernar para los 17 millones de ecuatorianos. Pero yo le pregunto a Ariana, ¿esto refleja, más allá del holgado del resultado, porque estamos hablando de casi el 5% de diferencia entre Lasso respecto de Arauz, refleja o no un país partido, un país dividido, Ariana Tanca? Yo creo que independiente del resultado electoral, nuestro país está dividido. Y esto lo vemos en los resultados de la primera vuelta, ¿no? Teníamos 16 binomios para elegir, 4 buenas opciones que se quedaron hasta el final. Y independiente del resultado electoral, nuestro país tiene varios clivajes que se han profundizado por la narrativa política, por los aciertos y por los errores, digamos, y sí lo voy a atribuir aquí al gobierno de Lenín Moreno porque fue un desgobierno, y muchas de estas narrativas que en lugar de subsanarlas y forjar el tejido de una comunidad, porque si no hay tejido ciudadano es imposible gobernar, no, es un factor que afecta a la gobernabilidad. Y el hecho de que, ¿por qué vivimos octubre? Octubre fue un hito importantísimo, que podemos estar a favor o en contra de lo que sucedió, pero no deja de ser un hecho importante para el análisis. ¿Qué hicimos como sociedad para llegar a este punto? ¿No? Y son reflexiones que desde la ciudadanía lo tenemos que hacer, desde el poder político se deben de hacer,
Porque estas diferencias, es normal que en democracias existan diferencias, pero las diferencias que vemos hoy en día son que vemos al que piensa distinto como enemigo, y eso también lo vimos en el correísmo, que cualquier persona que cuestionaba el poder político e incluso que compartía las ideas del expresidente Rafael Correa era expuesto los sábados, escarneado en público. Entonces yo creo que todas estas cosas nos pasaron factura y que si no las resolvemos va a ser muy difícil la gobernanza. Yo estoy de acuerdo contigo que el presidente es para todos los ecuatorianos, y yo sí he visto incluso, y esto puede ser una muestra muy pequeña, ¿no? Pero sí me llena un poco de esperanza de incluso ver a líderes como Rafael Correa y varios actores políticos ligados a él que de hecho llaman a la construcción de un país independiente a las diferencias que tengamos, pero lo necesitamos porque ya todos sentimos que estamos en un punto de no retorno, no solo por las crisis a nivel de económica, de empleo, sino de pobreza sanitaria, y es cierto, la verdad es que yo creo que estamos en un punto de no retorno porque hay varias cosas que nos están pegando, institucionalmente hablando, socialmente hablando. Y si no nos ponemos entre todos a construir este país y a reconocernos como iguales entre las diferencias, esto va a ser dificilísimo. Y la verdad es que aquí tiene que ser un trabajo conjunto con la ciudadanía y los gobernantes, porque si no va a ser como lo que también siempre escuchamos, que este país es ingobernable. Yo creo que es gobernable, pero todos tenemos que poner de nuestra manito, nuestro granito de arena para que de hecho sea así. No podemos esperar que desde el poder político actúen a favor de nuestros intereses si es que nosotros de hecho no estamos comunicando nuestros intereses. Ariana, para finalizar, decía los retos del presidente electo de Guillermo Lasso luego del 24 de mayo. ¿Cuáles son sus primeros retos desde la óptica de Ariana Tanca? Bueno, el primer reto es generar confianza en el gobierno, porque esto es algo que yo sé que todos sabemos qué tan desastroso fue el gobierno de Lenín Moreno, pero a ningún ciudadano le conviene que se desprestigie el gobierno. ¿Por qué? Porque es el encargado de velar por nuestros intereses. Entonces, en ese sentido, generar confianza en el gobierno, generar confianza en que de hecho va a ser un gobierno de encuentro, como lo mencionó en su campaña, digamos, asegurar esto. En primer lugar, recuperar la confianza en el gobierno, la credibilidad en el gobierno, la transparencia en el gobierno, porque estos tres factores van a ser nuevamente fundamentales para que la opinión pública vea como positivo estos acuerdos de gobernabilidad, que sin estos acuerdos de gobernabilidad no se van a poder implementar nada, ni solo el proyecto político propuesto por el partido que ha ganado, sino que también recordemos que hay otras bancadas que también, por ejemplo, los asambleístas también tienen su plan de trabajo, ¿no? Entonces, para esos planes de trabajo que tienen que llevar a cabo en la asamblea, necesitan el apoyo de otros asambleístas. Entonces, estos acuerdos de gobernabilidad van a ser fundamentales y se tienen que llevar a cabo. Creo que algo que hay de positivo es que de uno u otro modo la mayoría de los partidos, digamos en la primera vuelta, había un consenso sobre lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces se habla de una tributación eficiente, se habla de abrirnos al comercio, de revisar la legislación laboral pero que no precarice los derechos de los trabajadores. Entonces digamos que en esas áreas hay un consenso y lo lógico sería que de hecho se pongan de acuerdo para llevar a cabo eso adelante. Entonces esto va a ser crítico, pero yo creo que en primera instancia, por el lado institucional, debe generarse confianza, credibilidad y transparencia. Y por el otro lado, pues es ya un plan de vacunación que desde el día de hoy se tiene que estar redactando, difundiendo, capacitando. Se tiene que hablar de la creación de empleo, algo que responda de alguna manera directamente a la crisis de empleo, y que no hablar de la pobreza. Entonces, creo que hay tres frentes a atender: salud, educación y empleo. Y por otro lado, pues que transparenten las cifras del país, digamos a nivel de económico, cuánto se debe, a quién se le debe y cómo vamos a hacer para pagar esto, ¿no? También presentar esto, a ver si es que veremos más impuestos, no lo sé. Pero yo creo que transparencia, confianza, credibilidad y una respuesta inmediata a la preocupación número uno de los ecuatorianos en este momento: salud, empleo y educación. Correcto. Ariana, le agradezco por estos minutos y le comprometo para que en el futuro nos siga acompañando, y disfrute de este que es su día. Un abrazo.
Muchísimas gracias, pues, y encantada de colaborar cuando me lo pidan. Gracias. Ariana Tanca, politóloga, haciendo una valoración del resultado electoral.